Buenas tardes, mi compañero Michael Andrés Artila y yo, Daniel Steven Martínez, vamos a exponer los resultados de la sección 6.5 a la 6.8 de variación acotada del libro Análisis Matemático de Tomás Apóstol. El primer teorema que nos encontramos en la sección es el teorema de aditividad, que dice que si f es una función de variación acotada en el intervalo cerrado AB y suponemos un C que está en el intervalo abierto AB, entonces f es de variación acotada en el intervalo AC y en el intervalo CB. Y además se tiene que la variación total de f en el intervalo AB es igual a la variación total de f en AC y más la variación total de f en CB. Como una observación, definimos esta suma en P, la definimos como el valor absoluto de f de x sub k menos f de x sub k menos 1, donde P hace referencia a la partición de AB, que corresponde pues a la variación acotada. Entonces, como queremos ver que la función es de variación acotada en el intervalo AC y en el intervalo CB, entonces vamos a considerar una partición P sub 1 que pertenece a las particiones del intervalo AC y una partición P sub 2 que pertenece a las particiones del intervalo CB. Y definamos a P sub 0 como la unión de P sub 1 y P sub 2, la cual pues claramente es una partición de AB. Y dado que teníamos que por hipótesis F es de variación acotada en AB, entonces se tiene que la suma, esta suma en P, es menor o igual que la variación total de F en AB, donde pues P pertenece a las particiones de AB. Y por tanto, pues en particular P sub 0, para P sub 0, se cumple la misma desigualdad. Y además, como podemos separar a P sub 0 de esta manera, como partirlo como la suma respecto de la partición 1 más la suma respecto de la partición 2, si reemplazamos este resultado en 2, tenemos lo siguiente, perdón, no es en 2, es en 3. Si reemplazamos ese hecho en 3, tenemos lo siguiente, tenemos esta desigualdad, y pues dado que tenemos que esta suma, la suma respecto de P sub 1 va a ser menor o igual que la suma respecto de P sub 2 más la suma respecto de P sub 1, y la suma respecto de P sub 2 va a ser menor o igual que la suma respecto de P sub 1 más la suma respecto de P sub 2. Y esto pues implicaría que la suma respecto de P sub 1 va a ser menor o igual que la variación total de f en AB, y la suma respecto de P sub 2 va a ser menor o igual que la variación total de f en AB. Y pues esto por definición es que f es de variación acotada en el intervalo AC y en el intervalo CB respectivamente. Ya solo nos queda verificar que se cumple la igualdad 1, que es esta. Entonces para eso vamos a considerar lo siguiente. Por definición del supremo tenemos que la suma respecto de la partición 1 va a ser menor o igual que la variación total de f respecto de AC, pues ya que este es el supremo. Y lo mismo para la partición P sub 2, esta va a ser menor o igual que la variación total de f en CB. Y pues como este es el supremo, entonces ella va a ser menor o igual que toda cota superior, entonces por lo tanto se tiene que la variación total de f en AC va a ser menor o igual que la variación total de f en AB, y la variación total de f en CB va a ser menor o igual que la variación total de f en AB. Sumando estas dos desigualdades, obtenemos lo siguiente, que sería un lado de que tendríamos la siguiente desigualdad. Ya solo queda verificar que se tiene la otra desigualdad, o sea, es decir, queremos verificar que la variación total de f en AC más la variación total de f en CB es mayor o igual que la variación total de f en AB. Para verificar esta desigualdad vamos a considerar la siguiente partición de las particiones de AB, definida de la siguiente manera, y definamos otra partición, una partición P sub 0, que va a ser simplemente coger a la partición P que tenemos anteriormente y le añadimos el punto C. Si C tenemos que para algún intervalito x sub k menos 1, x sub k, si C está ahí, entonces tenemos la siguiente igualdad. Tenemos que f de x sub k menos f de x sub k menos 1, eso es igual, aquí sumando y restando el f en C,
y aplicando desigualdad triangular, tenemos que f de x sub k menos f de c más f de c menos f de x sub k, y tenemos que eso va a ser mayor o igual que f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Entonces, por otro lado, pues como esto va a ser una variación, solo una solita variación, entonces pues esto a su vez va a ser menor o igual que la suma sobre las variaciones respecto de la partición P. Y por otro lado, la suma de estas dos variaciones va a ser menor o igual que la variación de todas las variaciones respecto de la partición P sub 0. Ahora, y por tanto tenemos lo siguiente, pues esto nos implica que tenemos que la suma respecto de esta partición P va a ser más pequeñita, que va a ser menor o igual que la suma respecto de la partición P sub 0, como se puede ver acá, por transitividad de las desigualdades. Ahora, si consideramos ahora la partición P sub 0, consideramos solo los puntos de la partición P sub 0 que caen en el intervalo AC y consideramos los puntos de la partición P sub 0 que caen solo en el intervalo CB. Estos a su vez también van a determinar particiones P1 y P2, tales que pues, P sub 0 va a ser igual a la unión de P sub 1 más P sub 2. Pues dado que esto literalmente esto sí se tiene, pues porque estamos contemplando solo puntos de P sub 0, que solo caen acá, y en la otra estamos considerando puntos de P sub 0 que caen acá. Entonces, pues la unión va a ser exactamente igual a P sub 0. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que la suma respecto de P va a ser menor o igual que la suma respecto de P sub 0, menor o igual que la suma respecto de P sub 0. Pero esta suma la podemos partir de esta manera, como la suma respecto de P sub 1 más la suma respecto de P sub 2. Pero nuevamente, esto por definición del supremo, esta suma va a ser menor o igual que su supremo y esta va a ser menor o igual que su supremo, así que esta suma va a ser menor o igual que la suma de las variaciones totales. La primera sería la variación total de AC más la segunda que sería la variación total de CB. Y esto nos implica que la variación total de F en AC más la variación total de F en CB es una cota superior para las sumas respecto de la partición P. Y pues por definición del supremo, entonces la variación total de F en AB tiene que ser menor o igual que la variación total de F en AC más la variación total de F en AB. Y pues con esto ya concluimos que se tiene el otro lado de la desigualdad y por lo tanto tenemos que entonces se tiene la igualdad. Eh, bueno, un ejemplo para ilustrar el teorema anterior es el siguiente. Entonces sea f de x igual al seno de x con x en el intervalo cerrado 0 y 2pi. Entonces queremos hallar la variación total de f en el intervalo 0, 2pi. Entonces por el teorema anterior podemos separar la variación de f entre 0 y 2pi como la variación de f entre 0 y pi medios más la variación de f entre pi medios y 3 pi medios más la variación de f en 3 pi medios más 2pi. Ahora, haciendo uso del teorema que dice que toda función monótona es de variación acotada y que su variación total va a estar dada por la función evaluada en el extremo de la derecha menos la función evaluada en el extremo de la izquierda. Entonces, para esta variación entre 0 y pi medios tenemos que va a ser el seno de pi medios menos el seno de 0. Para esta va a ser el seno de 3 pi medios menos el seno de pi medios. Y para esta va a ser el seno de 2pi menos el seno de 3 pi medios. Pues acá pues el seno de 0 vale 0, entonces solo queda el seno de pi medios que vale 1. En este lado queda el seno de 3 pi medios que vale menos 1 y el seno de menos pi medios que vale menos 1, así que esto da menos 2 y dentro de valor absoluto pues da 2. Y esto pues el seno de 2pi vale 0 y el seno de menos 3 pi medios vale menos 1 y por este menos pues da 1 y entre valor absoluto da 1. Así que la variación total va a ser simplemente igual a 1 más 2 más 1, que es igual a 4. Y en este caso pues hicimos uso del teorema anterior y otro teorema anterior que nos caracteriza cómo se calcula la variación total para funciones monótonas. A continuación vamos a dar un resultado el cual nos da una forma de ver la variación total de una función f en el intervalo a, x como función de la variable x.
Entonces, sea f una función de variación acotada en el intervalo cerrado a, b. Sea b definida en este mismo intervalo como sigue. b de x va a ser igual a la variación total de f en el intervalo a, x si a es menor que x, menor o igual que b, y además b de a va a ser igual a 0. Entonces, se tienen los siguientes resultados. Primero, b es una función creciente en el intervalo cerrado a, b. Y segundo, la función b menos f también será creciente en este intervalo. Entonces, para proceder con la demostración de estos dos resultados, vamos a considerar a menor que x, menor que y, menor o igual que b. Y además, por la definición de la función b, vamos a tener que b de y es igual a la variación total de f en el intervalo a, y. Y esto, por la propiedad aditiva de la variación total, es igual a la variación total de f en el intervalo a, x más la variación total de f en el intervalo x, y. De donde, por definición de nuestra función b, vamos a tener que este término es igual a b de x, de donde b de y va a ser igual a b de x más la variación total de f en el intervalo x, y. Y por lo tanto, finalmente se tiene que la variación total de f en el intervalo x, y va a ser igual a b de y menos b de x. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por definición de valor absoluto sabemos que 0 es menor o igual que el valor absoluto de delta f sub k. Y este término va a ser menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de delta f sub k, el cual, por definición de supremo, va a ser menor o igual que el supremo sobre todas las particiones del intervalo x, y de la sumatoria de k igual 1 hasta n del valor absoluto de delta f sub k. Pero por definición de variación total, sabemos que este supremo va a ser igual a la variación total de f en el intervalo x, y. Entonces lo que vimos fue que 0 es menor o igual que la variación total de f en el intervalo x, y. Pero por esta igualdad vamos a concluir que 0 es menor o igual que b de y menos b de x, de donde b de x es menor o igual que b de y. Y se concluye finalmente que la función b va a ser creciente. Esto ya que tomamos desde un principio x menor que y. Ahora procederemos con la demostración de la segunda parte del teorema. Entonces, para esto vamos a tomar la función d de x igual a b de x menos f de x para algún x en el intervalo cerrado a, b. Entonces vamos a considerar ahora a menor o igual que x, menor que y, menor o igual que b. De donde, por definición de nuestra función d, vamos a tener que d de y menos d de x va a ser igual a b de y menos b de x menos f de y menos f de x. Ahora vamos a considerar una partición cualquiera del intervalo cerrado x, y. Entonces, por definición de valor absoluto, sabemos que f de y menos f de x es menor o igual que el valor absoluto de f de y menos f de x. Entonces, además, esto va a ser igual a estos términos de acá, ya que por cómo se definió la partición, sabemos que y es igual a x sub n y x es igual a x sub 0. Y además, esta parte de acá es un 0 que se sumó convenientemente. Veamos ahora lo siguiente. Entonces, podemos ver que este término f de x sub n es el término enésimo de esta sumatoria. Y además, este término f de x sub 0 es el término 0 de esta sumatoria de acá. Por lo tanto, este valor absoluto va a ser igual al valor absoluto de menos la sumatoria de k igual 0 hasta n-1 de f de x sub k más la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de x sub k. Esto pues agregando cada uno de los términos a su respectiva sumatoria. Y pues este valor absoluto va a ser igual por propiedades de sumatoria a la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de x sub k menos la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de x sub k menos 1. Y uniendo estas dos sumatorias llegamos a que esto es igual al valor absoluto de la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Ahora, por desigualdad triangular, el anterior valor absoluto va a ser menor o igual que la sumatoria desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de f de x sub k menos f de x sub k menos 1.
Pero este valor de acá, ¿quién es? Por definición, sabemos que va a ser delta de f sub k. Entonces, esta sumatoria va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n del valor absoluto de delta de f sub k. Ahora, por definición de supremo, esta sumatoria va a ser menor o igual que el supremo sobre todas las particiones del intervalo x, y de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de delta f sub k. Y pues lo que se concluyó es que f de y menos f de x es menor o igual que este supremo. Pero este supremo, ¿quién es? Por definición, sabemos que este supremo va a ser la variación total de la función f en el intervalo x, y. Y por lo tanto, se tiene que f de y menos f de x es menor o igual que la variación total de f en el intervalo x, y. De donde 0 va a ser menor o igual que la variación total de f en el intervalo x, y menos f de y menos f de x. Y por una de las igualdades que vimos desde un inicio, sabemos que todo este término de acá va a ser d de y menos d de x. Por lo tanto, 0 va a ser menor o igual que d de y menos d de x, y por lo tanto d de x va a ser menor o igual que d de y. De donde podemos concluir que la función d igual a p menos f va a ser creciente, ya que nosotros consideramos x menor que y. Y esto culminaría la demostración de nuestro teorema. Ahora, para ciertas funciones f, se puede ver la variación total en el intervalo a, x de esta función como una integral. Esta clase de funciones se dan en el ejercicio 7.20 del libro Análisis Matemático de Tom Apóstol. Este ejercicio lo vamos a desarrollar a continuación para ver qué tipo de funciones van a ser las que cumplirán esto. Entonces el ejercicio nos plantea lo siguiente. Supongamos que g es una función Riemann integrable en el intervalo cerrado a, b. Además, g va a ser continua en este mismo intervalo y vamos a definir f de x igual a la integral de a hasta x de g de t por dt si x está en el intervalo cerrado a, b. Se nos pide probar que la integral de a hasta x del valor absoluto de g de t por dt es en efecto la variación total de f en el intervalo cerrado a, x. Entonces, pues, para empezar esto, primero vamos a ver a qué es igual esta variación total. Entonces, la variación total de f en el intervalo a, x, por definición, es igual al supremo sobre todas las particiones del intervalo a, x de la sumatoria de k igual a 1 hasta n del valor absoluto de f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Pero esto por definición de nuestra función f va a ser igual al supremo sobre todas las particiones del intervalo a, x de la sumatoria de k igual a 1 hasta n del valor absoluto de la integral de a hasta x sub k de g de t por dt menos la integral de a hasta x sub k menos 1 de g de t por dt. Ahora, como la integral es aditiva, entonces esta integral la vamos a poder expresar como la integral de a hasta x sub k menos 1 de g de t por dt más la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g de t por dt. Y pues de acá podemos ver que esta integral de acá y esta integral de acá se nos van a cancelar. Entonces, finalmente llegamos a que la variación total de f en el intervalo a, x va a ser igual al supremo sobre todas las particiones del intervalo a, x de la sumatoria de k igual a 1 hasta n del valor absoluto de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g de t por dt. Ahora veamos lo siguiente. Por desigualdad triangular, para la integral, sabemos que el valor absoluto de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g de t por dt va a ser menor o igual que la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k del valor absoluto de g de t por dt. Y sumando a los dos lados de la desigualdad, pues vamos a tener que la sumatoria de k igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub k, de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g de t por dt va a ser menor o igual que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k del valor absoluto de g de t por dt. Pero esta sumatoria va a ser igual por la propiedad aditiva de la integral a la integral de a hasta x del valor absoluto de g de t por dt. Entonces, lo que se ve acá es que esta integral va a ser una cota superior para el conjunto de todas las sumatorias
desde k igual a 1 hasta n el valor absoluto de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g dt por dt, donde esta partición de acá es una partición del intervalo a, x. Entonces, como ya se vio que esta integral va a ser una cota superior para ese conjunto, lo que hace falta ver para que sea el supremo es lo siguiente. Entonces nos hace falta ver que para todo epsilon mayor que 0 va a existir una partición P del intervalo a, x, tal que la integral de a hasta x del valor absoluto de g de t por dt menos epsilon es menor que la sumatoria de k igual 1 hasta m del valor absoluto de la integral de x sub k menos 1 hasta x sub k de g de t por dt. Entonces, en efecto, para ver esto vamos a considerar este teorema de acá, que es el 6.7 parte C del libro de Rudin. Entonces, el cual nos plantea que si f es una función Riemann-Stieltjes integrable con respecto a alfa, entonces el valor absoluto de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de alfa sub i menos la integral de a hasta b de f por d alfa va a ser menor que epsilon, donde este epsilon de acá es el obtenido por el criterio de Riemann-Darboux aplicado a esta función f. Entonces ahora, por hipótesis, sabemos que g es una función Riemann integrable y por lo tanto el valor absoluto de g también lo será. Entonces vamos a aplicar el teorema anteriormente enunciado a la función valor absoluto de g, obteniendo así que el valor absoluto de la sumatoria de igual 1 hasta n del valor absoluto de g de x sub i por delta x sub i menos la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por dt es menor que epsilon. Y pues aplicando la definición de valor absoluto vamos a obtener que menos epsilon es menor que la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de g de x sub i por delta x sub i menos la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por dt. Y pues finalmente concluimos que la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por, del valor absoluto de g de t por dt menos epsilon es menor que la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de g de x sub i por delta x sub i. Entonces ahora vamos a hacer uso de lo que es el teorema de valor medio para integrales. Entonces este teorema nos plantea que va a existir un c sub i en los reales tal que si m es igual al ínfimo de las g de x tales que x está en el intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i y m lo consideramos como el supremo de las funciones del valor g de x tal que x está en el intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i, entonces nuestra constante c sub i va a estar entre los valores m y m mayúscula. Ahora, por definición de nuestra función f, vamos a tener que el valor absoluto de f de x sub i menos f de x sub i menos 1 es igual a la integral de a hasta x sub i de g de t por dt menos la integral de a hasta x sub i menos 1 de g de t por dt, lo cual por la propiedad aditiva de la integral va a ser igual al valor absoluto de la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i de g de t por dt. Y pues haciendo uso del teorema de valor medio para integrales, esta integral va a ser igual al valor absoluto de c sub i por delta de x sub i. Entonces ahora vamos a utilizar nuestra hipótesis de que g es una función continua en el intervalo cerrado a, b. Como g es continua en este intervalo, entonces va a existir un t sub i en intervalo cerrado a, b, que de hecho va a estar más específicamente en este intervalo, en el intervalo cerrado x sub i menos 1, x sub i, tal que g de t sub i es igual a c sub i. Y por lo tanto se tiene que f de x sub i menos f de x sub i menos 1 va a ser igual al valor absoluto de g de t sub i por delta x sub i. Y pues reemplazando este valor en la desigualdad anterior, obtenemos que la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por dt menos epsilon es menor que la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de g de x sub i por delta x sub i. Y pues utilizando la igualdad que obtuvimos anteriormente, esta sumatoria va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de f de x sub i menos f de x sub i menos 1, que pues utilizando la definición de nuestra función f y la propiedad aditiva para la integral, obtenemos que esta sumatoria es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto de la integral de x sub i menos 1 hasta x sub i de g de t por dt.
Y pues esta desigualdad era lo que nos hacía falta para ver que la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por dt es igual al supremo deseado. Entonces, como esta integral va a ser igual al supremo sobre todas las particiones del intervalo a, x de esta sumatoria de acá. Pero pues ese supremo por definición sabemos que es la variación total de la función f en el intervalo a, x. Y pues se tiene finalmente que la variación total de f en este intervalo a, x va a ser igual a la integral de a hasta b del valor absoluto de g de t por dt, lo cual pues culmina el desarrollo de este ejercicio. El cual nos dice que si f es una función definida sobre el intervalo cerrado a b, entonces f es de variación acotada en AB si y solo si f se puede expresar como diferencia de dos funciones crecientes. Entonces, la demostración es de la siguiente manera. Entonces, supongamos que f es una función de variación acotada. Entonces, por el teorema anterior, podemos escribir a f como b menos b, donde d es igual a b menos f, y dado que también por el teorema anterior se tiene que d, que es igual a b menos f, es una función creciente, y b también es una función creciente, entonces pues, f se puede expresar como la resta de dos funciones crecientes. Para el otro lado de la demostración, tenemos también por teoremas anteriores que si una función es creciente, entonces esta va a ser de variación acotada. Esto nos implica que pues b menos f, que igual a d, es creciente, y pues b también, como es creciente, entonces b también es de variación acotada en AB. Y también por teoremas anteriores se tiene que si se suman o se restan funciones de variación acotada, esta nuevamente es una función de variación acotada, entonces tenemos que f, que es igual a b menos d, también es de variación acotada. Y esto ya concluiría la demostración. El siguiente resultado nos da una relación entre los puntos de continuidad de una función de variación acotada y su función asociada p, que ya se definió en los anteriores teoremas. Entonces, sea f una función de variación acotada en el intervalo cerrado a, b. Si x está en el intervalo abierto en a, cerrado en b, definimos b de x igual a la variación total de f en el intervalo a, x, y además b de a va a ser igual a 0. Entonces, cada punto de continuidad de f también es un punto de continuidad de b. El recíproco también va a ser cierto. Entonces procederemos con la demostración de este teorema. Para esto, tengamos en cuenta que por el teorema 6.12 la función b va a ser monótona creciente, y por lo tanto los límites laterales por derecha y por izquierda van a existir para cada punto x en el intervalo abierto a, b. Ahora, por el teorema 6.13 se tiene que f de x se puede expresar de la forma b de x menos d de x con d una función creciente. Y pues como d es una función creciente, entonces los límites laterales por izquierda y por derecha van a existir para cada punto x en el intervalo abierto a, b. De donde pues vamos a tener que los límites laterales de f pues van a estar definidos de esta forma. F de x a derecha va a ser igual a b de x a derecha menos d de x a derecha, y f de x a izquierda va a ser igual a b de x a izquierda menos d de x a izquierda, y por lo tanto se tiene que pues los límites laterales para f van a existir. Entonces ahora consideremos la partición trivial p igual a x, y del intervalo cerrado x, y. Entonces pues vamos a tener lo siguiente: la sumatoria es de k igual a 1 hasta 1 del valor absoluto de f de x sub k menos f de x sub k menos 1 va a ser igual al valor absoluto de f de y menos f de x. Pero por definición de supremo, esta sumatoria va a ser menor o igual que el supremo sobre todas las particiones del intervalo x, y de las sumatorias del valor absoluto de f de x sub k menos f de x sub k menos 1. Pero por definición este supremo es igual a la variación total de f en el intervalo x, y.
Entonces, de donde concluimos que 0 va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de y menos f de x, y esto va a ser menor o igual que la variación total de la función f en el intervalo x, y. Ahora, con esta desigualdad de mente, vamos a hacer a y acercarse a x tanto como queramos, de donde pues vamos a obtener que 0 va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x a derecha menos f de x, y este valor absoluto va a ser menor o igual que b de x a derecha menos b de x. Listo. Análogamente, si tomamos a menor que y, menor que x, menor o igual que b, vamos a obtener que 0 va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de x a izquierda, y este valor absoluto es menor o igual que b de x menos b de x a izquierda. Entonces, con estas desigualdades ya obtenemos nuestro resultado, ya que si consideramos y un punto de continuidad de la función b por izquierda, entonces por definición esto significa que para todo y mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si y menos delta es menor que x menor que y, entonces b de x menos b de x a izquierda va a ser menor que epsilon. Pero como tomamos x menor que y, se tiene de las desigualdades anteriores que el valor absoluto de f de x menos f de y va a ser menor o igual que b de x menos b de x a izquierda, y esto pues es menor que epsilon. Por lo tanto, se concluye que y va a ser un punto de continuidad a izquierda para la función f. Ahora, de una forma análoga, si consideramos y un punto de continuidad derecha para b, entonces esto significa que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si menos y es menor que x menor que y más delta, entonces b de x a derecha menos b de x va a ser menor que epsilon. Y por una de las desigualdades halladas anteriormente, se va a tener que el valor absoluto de f de x a derecha menos f de x va a ser menor que epsilon. Entonces, eso demuestra la primera parte del teorema, y ahora para demostrar el recíproco vamos a considerar f una función continua en un punto c del intervalo abierto a, b. Entonces, esto por definición significa que dado un epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c menor que delta, entonces f de x menos f de c va a ser menor que epsilon medios. Ahora, por definición de supremo, para este epsilon medios va a existir una partición del intervalo cerrado c, b, tal que la variación total de f en el intervalo c, b menos epsilon medios es menor que la sumatoria desde k igual 1 hasta n del valor absoluto de delta de f sub k. Ahora veamos lo siguiente. Si llegamos a agregar más puntos a esta partición P, lo único que vamos a hacer es que esta sumatoria crezca y pues la desigualdad se va a seguir manteniendo. Entonces, por lo tanto, vamos a poder considerar 0 menor que x1 menos c menor que delta, donde pues x1 va a ser un punto de la partición acá que podemos ir agregando, por lo que ya se dijo anteriormente. Entonces, por la continuidad de f en este punto c, esto significa que el valor absoluto de delta f sub k, que es igual al valor absoluto de f de x sub 1 menos f de c, va a ser menor que epsilon medios, de donde vamos a obtener que la variación total de f en el intervalo c, b menos epsilon va a ser menor, menos epsilon medios, va a ser menor que epsilon medios más la sumatoria desde k igual 2 hasta n del valor absoluto de delta f sub k, y esto va a ser menor o igual por definición de supremo que epsilon medios más la variación total de f en el intervalo x sub 1, b. Pues esto, ya que esto de acá pues va a ser una partición del intervalo cerrado x1, b. Y entonces, por lo tanto, vamos a obtener que la variación total de f en el intervalo c, b menos la variación total de f en el intervalo x1, b va a ser menor que epsilon medios más epsilon medios, que pues es igual a epsilon. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Sabemos que al ser b
una función creciente, pues 0 va a ser menor o igual que b de x1 menos b de c. Y pues vamos a aplicar la definición de la función p, obteniendo que esto va a ser igual a la variación total de f en el intervalo a, x1 menos la variación total de la función f en el intervalo a, c, de donde por propiedad aditiva de la variación total de una función f, llegamos a que esto va a ser igual a la variación total de f en el intervalo c, x1. Y volviendo a aplicar la propiedad aditiva de la variación total, llegamos a que esto va a ser igual a la variación total de f en el intervalo c, b, menos la variación total de f en el intervalo x1, b, que ya vimos que es menor que epsilon. Y con lo cual se probó que si 0 es menor que x1 menos c menor que delta, entonces 0 es menor o igual que b de x1 menos b de c menor que epsilon, para epsilon arbitrario, lo cual demuestra que b de c por derecha va a ser igual a b de c. Ahora, de una forma análoga, si tomamos la partición P' del intervalo cerrado a, c, vamos a poder llegar a que b de c por izquierda va a ser igual a b de c. Y por definición esto significa que el punto c va a ser un punto de continuidad de la función b, lo cual demuestra el recíproco y con lo cual culminamos la demostración de nuestro teorema inicial. Ahora, si combinamos el teorema 6.14 con el 6.13, vamos a obtener este último resultado. Entonces nos dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, entonces f es de variación acotada en a, b, si y solo si f puede ser expresada como una diferencia de dos funciones crecientes continuas. Pues la demostración de este teorema es clara, ya que como f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces para que f sea de variación acotada por el teorema 6.13, se debe tener que f se puede expresar como una diferencia de dos funciones crecientes. Pero por este teorema anterior vimos que todos los puntos de continuidad de f van a ser puntos de continuidad de las funciones que están en la expresión de f, ¿sí? Por lo tanto, esas funciones también van a ser continuas en este intervalo a, b, y pues se tiene directamente el resultado. Y con esto culminamos lo que es el estudio de las funciones de variación acotada.